Ahora quiero hablar acerca de los tipos de automatización. Esta es otra de las cosas que quería compartirte. Tienes que tener en cuenta que el RPA es una agrupación de herramientas, como ya te comenté, y tecnologías, y por ende existen tipos de automatización. Cada tipo tiene su propio mecanismo y obviamente se integra de forma adecuada con el RPA. Son como los diferentes tipos de automatización con base a lo que te mencioné de las cosas que puede hacer un robot. De ahí más o menos estás teniendo una idea de lo que puede hacer un robot. Sin embargo, cada una de esas se clasifica en tipos. Entonces, es importante que las tengamos en cuenta. La primera es la automatización de tablas de datos o Excel, que son los archivos tradicionales de Excel. En este tipo de automatización podemos trabajar con archivos, hojas, filas, columnas, todo a nivel de Excel. Esto es como el alcance de todo este tipo de automatización. Y esto lo que nos permite es trabajar o por decirlo así, gestionar la información en este tipo de archivos, en este tipo de formatos. Nos permite, digámoslo así, procesar la información. Realmente la forma en cómo se procesa es mediante data tables, que es como un estilo de variables, de las cuales ya te voy a estar hablando. Y esto, con este tipo de automatización, podemos hacer lo que se conoce, o bueno, yo lo estructuré como el CRUD de rangos. Podemos crear rangos, leer rangos, actualizar valores en un rango específico, borrar valores de un rango específico. Podemos leer celdas, crear celdas, o sea, todo este tema de todas las diferentes operaciones que se pueden hacer en un Excel. No hay limitaciones para esto, en realidad. Y lo que quería comentar es que con el Excel se puede migrar, o lo que se hace normalmente es tomar los datos del Excel y enviarlos a este tipo de variables. Segundo caso, segundo tipo de automatización es la manipulación de datos, que se relaciona muy bien con lo que es la primera, que es la automatización de archivos de datos de Excel. Y en esta tú puedes, digámoslo así, definir variables, definir todo lo que es la parte, entre comillas, de programación, que se utiliza mucho este enfoque de variables, pero hay casos en donde esto no es tan llevado a la práctica, pero en este tipo de automatización tú puedes manipular mediante RPA datos del Excel. Puedes crear variables, puedes asignar, como te dije, valores a estas variables, puedes crear obviamente los diferentes tipos, caracteres, texto, variables booleanas de sí o no, o verdadero y falso. Puedes trabajar con números, puedes también crear, por decirlo así, tipos de variables más específicos o más, digámoslo así, para casos más especiales, como diccionarios, listas, arreglos, entre otros tipos de variables. Los arreglos son como especie de estructuras en donde se pueden almacenar variables. Los diccionarios también son como una especie de estructura, pero de otra forma. Y las listas, pues son, obviamente, su nombre muy bien lo indica, listas. Muy bien, el tercer tipo de automatización es de interfaces de usuario. Es como dentro de las cosas que normalmente se hacen con RPA, debes entender que con RPA puedes automatizar interfaces de escritorio e interfaces web. Esto es muy común al día de hoy porque obviamente pues en los casos de nuestro día a día nosotros, por decirlo así, trabajamos con diferentes aplicaciones, diferentes sistemas. Entonces es necesario mediante RPA ver que si es necesario leer un archivo de escritorio, poderlo hacer, y si necesitamos leer un archivo, una aplicación web, también se puede hacer. Entonces esto bastante útil. Digámoslo así, que la forma en la que se crea o se trabaja es mediante selectores, que estos son como una especie de variables, se puede describir de esa forma, pero en realidad se llaman selectores, que lo que hacen es tomar una referencia de un área en específico dentro de la pantalla, dentro de la aplicación. Por ejemplo, si un botón es rojo dentro de un sistema o algo muy parecido a esto, pues se puede identificar mediante el color, mediante el tamaño. Entonces, toda esta información o metadata se puede transformar y se transforma en sí en un selector. Otra de las cosas que también se puede hacer es simular todo lo que es el proceso que se hacen, procesos en sí del teclado, del mouse. Se puede simular un clic derecho. Todo esto es bastante útil y necesario porque hay casos en donde no se puede interactuar con alguna aplicación mediante clics, sino que se necesita aplicar comandos, o a veces sí se puede, depende mucho del escenario. Y esto también se puede aplicar tanto en primer plano como en segundo plano. O sea,
casos en donde no necesitas tener una interfaz abierta, no necesitas interactuar, sino que lo puedes hacer por debajo de la interfaz. Estas cosas se pueden hacer mediante RPA, está este tipo de automatización que es de interfaz de usuario. Ahora quiero hablarte un poco acerca de los tipos de automatización de entornos virtuales. Esto es como el siguiente nivel de lo que es el RPA. Es bastante común tener entornos virtualizados, quizás con ciertos propósitos muy concretos. Y el RPA nos permite, por decirlo así, llegar a ese tipo de entornos. Podemos reconocer, realmente este tipo de automatización se basa en el reconocimiento de imágenes y de estas imágenes se puede extraer texto. Tiene mucho que ver con lo que te comentaba del OCR, entonces es una tecnología muy parecida, aunque en ocasiones también utiliza OCR, pero es como la capacidad de este tipo de automatización. ¿Te has dado cuenta? Todas estas cosas que hemos mencionado son muy diferentes, o sea, el automatizar una hoja de Excel es muy distinto, o quizás tengan cosas en común con automatizar o utilizar variables, y esto tiene muchas diferencias con lo que es este tipo de casos y con lo que es automatizar entornos o aplicaciones de escritorio, aplicaciones, interfaces de usuario en general. Entonces, esto te da ya una idea de que son tecnologías diferentes, pero que se pueden integrar en sí. Hay formas de unificarlas, obviamente, y es como parte de lo que hace RPA. También es importante que sepas que en los entornos virtuales se selecciona o se puede seleccionar y copiar el contenido de las imágenes, y también se utiliza mucho en estos casos los comandos del teclado para casos muy concretos, para más como temas de hacer la automatización más rápida. Mediante comandos o atajos se puede automatizar de forma más acelerada. Esto pues parte de lo que es este tipo de automatización. Y la quinta es la automatización de PDF, que puede procesar, extraer datos de PDFs, obviamente con mucha relación a estas tecnologías de reconocimiento de texto a partir de imágenes. El tipo de automatización de PDF puede procesar y extraer datos, obviamente de PDF, y estos procesamientos se generan en cadenas de texto. Esto es muy común en este tipo de automatización, que se lee un PDF, pero toda esa información de salida se genera en texto. Y ahí se combina con la automatización de datos o variables y se puede quizás hacer fórmulas de transformación, se puede adaptar, crear quizás formatos para poder identificar esa información que necesitamos. Aquí te comento nuevamente que se utiliza OCR para leer el texto pues a partir de imágenes. Y algo que es importante que sepas de este tipo de automatización es que se utilizan los PDFs con estructuras similares. Es importante, y ya te lo he dicho, que el RPA requieren de que sean procesos que no sean cambiantes, entonces se puede leer un PDF, pero que sea muy estructurado, muy idéntico y que se pueda establecer como una cola de procesamiento de archivos, cosas que se le pueden dar a un robot que se procese de forma idéntica, siempre sea el mismo formato, siempre sea la misma estructura, y obviamente esto sí se puede automatizar. Otra de las cosas o el tipo de automatización es de correo electrónico, es como lo que ya te he mencionado acerca de el procesamiento o el uso del correo electrónico por parte de los robots RPA. Se puede procesar correos con un patrón de comportamiento. Esto es, por decirlo así, casos en donde siempre llega un correo con una misma información, con algo muy específico, y es cosas que se pueden tomar, puede hacer o se pueden hacer o se pueden automatizar en sí. Si yo identifico, bueno, correos que vengan con este destinatario en específico o este remitente, pues obviamente es algo que yo puedo identificar esos patrones y aplicar automatizaciones. También del correo electrónico podemos descargar, podemos procesar información, por decirlo así, y guardar archivos adjuntos, que es como de las cosas que también se utiliza mucho este tipo de automatización. Si siempre llega un correo electrónico con un archivo adjunto con cierta información, nosotros podemos, mediante este tipo de automatización, aplicar RPA. Podemos tomar, descargar el archivo y procesarlo. También se utiliza mucho el correo electrónico para el envío de progreso de un robot, es como lo habitual que se hace
es si un robot está funcionando correctamente, es lo que se aplica, mecanismos que este tiene mediante notificaciones a nuestros dueños del robot o a las personas que monitorean este robot. Entonces es importante que mediante el correo electrónico se envíen este tipo de alertas, este tipo de notificaciones. Esto aplica tanto para ambos casos, para bien o para mal. Esto es, si un robot procesó adecuadamente, pues notifica, y si no, si dio un error, pues también notifica mediante una alerta, mediante un correo electrónico. Entonces, esto es bastante útil, obviamente. Otra de las cosas, y ya para comentarte, es que también puede recibir, puede marcar un correo electrónico, puede mover, ya te lo he mencionado, y también puede eliminar correos electrónicos, todo con un patrón de comportamiento muy específico, muy establecido. Quiero hablarte acerca de existen también otros tipos de automatizaciones más avanzadas, como la automatización de SAP. Este es como otra de las cosas que se utiliza SAP comúnmente. Se implementa mucho con RPA, procesos de este tipo de aplicaciones, tecnologías. También se puede utilizar RPA con servicios en la nube, como AWS, Azure y otras tecnologías que también conoces. Y otro tipo de automatización que existe es de CACCHA, que es como la tecnología anti-robots, RPA, que al día de hoy, en lo particular, he visto algunos casos en donde esto se implementa y he visto casos que funcionan. Es como mediante un robot RPA resolver un CACCHA. Esto es algo que se utiliza, es un tipo de automatización también, porque hay casos en donde mismas plataformas o los entornos en donde estos robots operan requieren de que sean personas auténticas. Sin embargo, el RPA, he visto algunos casos que se puede, por decirlo así, saltar esa línea de limitación.